La verdad es que es un placer estar aquí. Un poco, bueno, yo hasta hace no mucho estaba sentado ahí y es un placer siempre venir al campus de Alcoy, es un gustazo. Un poco lo que me gustaría hoy es transmitir mi experiencia, si me dejan. Al final, bueno, pues transmitir mi experiencia, que os sea útil durante esta... No quiero que sea una charla unidireccional, sino al contrario, que interactuemos. Cualquier cosa que queráis comentar durante la charla o añadir o comentar, pues yo encantado. Seguro que me podéis enseñar vosotros cosas a mí. Y cualquier cosa de la que queráis saber más, bueno, pues sin problema. Bueno, pues otra vez agradecer a Raquel, a David, al área de Relaciones Internacionales, al área de empleo, bueno, pues la oportunidad que me dan. Y bueno, y sin más dilación, pues voy a contaros un poco. Al final estos son una serie de ideas que yo, bueno, que tenía en mente. Como bien dice Raquel, le propuse pues plasmarlas en una presentación y transmitirlas aquí en el campus. Y bueno, pues un poco en base a mi experiencia, para que vosotros la podáis aprovechar al final, porque cosas que sé ahora cuando estaba sentado ahí en las butacas no las sabía. Entonces ahora que ya las sé, lo que quiero es transmitirle que vosotros las podáis aprovechar. Bueno, pues os hago un poquito resumen de lo que voy a contar. Os voy a hablar un poco de mi experiencia personal. En principio, voy a dividir la presentación en tres partes. Primero os contaré mi experiencia personal, un poco, bueno, todo lo que hice aquí en la EPSA, luego las estancias en el extranjero, los programas en los que he participado, y bueno, pues un poco toda esa parte de formación, tanto personal como a nivel académico. Después voy a un poco comentaros unas ideas sobre cómo planificar una estrategia, cómo marcarse un objetivo al que se quiere llegar a nivel laboral y, desde mi punto de vista, cómo conseguirlo, cómo bueno, pues ir marcando los hitos que hay que seguir y analizando cuáles son los pasos, esos pasos que hay que seguir para conseguir el objetivo al que queremos llegar. Y al final, bueno, un poco os contaré lo que hago en Airbus. Ahora mismo estoy trabajando para Airbus y os contaré un poco lo que se hace en la línea de negocio, pondré algún vídeo, un poquito más bueno, es a nivel técnico, pero muy sencillito, o sea que no hace falta ser ingeniero es muy visual lo que he traído. Entonces, pues un poco, si os parece, empiezo con mi experiencia aquí en Alcoy. Bueno, yo estudié primero diseño y luego hice la superior de organización industrial. Bueno, para que os pongáis en situación, yo elegí diseño, la técnica, pues como yo creo que cualquiera, con muchas dudas, sin saber exactamente qué era lo que quería hacer. Ya no lo que quería hacer en la vida, sino lo que quería hacer en ese momento. Y la verdad es que, bueno, aquí la experiencia en el campus pues fue muy buena. Yo soy de Yecla, bastante cerca de aquí, unos 70 kilómetros. Elegí Alcoy, pues bueno, porque estaba bastante cerca, 45 minutos en coche. Bueno, pues como un objetivo muy conseguible, muy fácil, cerquita. Luego las cosas cambiarían un poco, pero en principio esa fue un poco mi elección. Después de hacer diseño, hice organización industrial porque, bueno, quería tener un poco la visión un poco más a nivel global de la empresa. Diseño, sobre todo me gustaba la parte técnica de diseño. La verdad es que yo ya me confieso aquí, digo que nunca conseguí desarrollar esa creatividad que se necesita en diseño. Sigo pensando que eso tiene que ser innato, aunque algunas personas sí que lo han conseguido desarrollar. Bueno, entonces ya pues hice la superior de organización industrial, que me dio esa visión más transversal de la empresa, la verdad es que muy interesante. Y ya todo esto lo hice en 5 años, los 3 años de diseño más los 2 de organización. Ya en organización empecé a tener claro que quería irme fuera, quería salir fuera de Alcoy, de España, y conocer un poco pues qué había en el entorno, conocer cosas nuevas. Entonces, la opción clara para ello era la beca Erasmus. Yo ya lo tenía claro desde el primer año de organización industrial. Entonces, pues un poco no mucho, gracias a la gestión también de
de la Oficina de Relaciones Internacionales de aquí de la EPSA, pues fui a hacer el Erasmus en Praga, en República Checa. Mis objetivos durante el Erasmus yo los tenía claros. Era uno, que la beca o sea, poder ir a un sitio donde la beca fuera suficiente para poder sobrevivir, porque bueno, mis capacidades económicas o mis recursos económicos en ese momento tampoco eran nada especial. Bueno. El segundo era practicar inglés y el tercero era viajar. La verdad es que estos tres se dieron por completo en Praga. De hecho, viajé mucho más de lo que pensaba. Visité 10 países durante la estancia en Praga. Aprendí inglés. También es cierto que esto es un objetivo personal mío, porque te puedes ir a Praga y volver hablando sevillano. Eso se han dado casos. Entonces, ese objetivo también lo conseguí. Bueno, la verdad es que Praga me dio también la posibilidad no es un sitio caro, de sobrevivir allí bastante bien con la beca. Pero ya aquí obtuve algo que yo en principio no buscaba, pero que fue muy importante. De hecho, yo creo que fue, diría que lo más importante de mi estancia Erasmus, que fue una apertura cultural. O sea, el conocer allí gente de toda Europa, bueno, pues de toda Europa, de Europa del Este también, de 1000 sitios, y relacionarme con ellos, pues a mí me aportó mucho. Digamos, ese conocimiento cultural yo creo que fue lo más importante de la estancia allí, y la verdad es que luego también el inglés. El Erasmus fue lo que a mí me permitió soltarme con el inglés. Eso fue también clave. Y bueno, pues un poco esa es la experiencia allí. No sé si se ve bien, tampoco hay mucho que ver, pero no sé si quizás... ¿Lo ves bien? ¿Sí? Ok. Luego, bueno, cuento un poco el siguiente paso y después os cuento este. Durante la estancia en Praga apliqué a otra beca, ahora os contaré después cómo, y esa beca me la concedieron. Entonces, resultó que esa beca era para un semestre más tarde y tenía un semestre libre. Entonces lo que hice fue aprovechar las becas las becas estas de verano del ministerio, las de un mes o 3 semanas para estudiar fuera. La verdad no sé ahora mismo en qué situación están, sé que daban menos y demás, no sé si siguen funcionando. Bueno, pues yo hice 2 becas de estas en países de habla inglesa, en Irlanda y Escocia. Aproveché 2 veranos. Y luego, cuando terminé en Praga, bueno, pues pedí una tercera beca. Como sabía que la de inglés no me la iban a dar porque ya me habían dado 2, pues pedí la de Alemania. Que en ese momento, pues aquí en España casi que, por lo menos en la universidad, ni se sabía dónde estaba Alemania. Hoy en día se sabe más, sobre todo en la parte de los ingenieros, de las ingenierías. Pues bueno, me dieron esta beca para ir justo después del Erasmus. Fui a Freiburg. Y lo que hice, bueno, en principio iba para el mes de agosto, era lo que me daban la beca para hacer un mes, pero me pareció interesante y me quedé allí hasta Navidad. O sea, tenía todo el semestre libre y me quedé allí en Alemania. Y lo que hice fue meterme con estas 3 alemanas en su casa y hacerles tortillas hasta que conseguí hablar alemán con ellas. Y la verdad es que sí, bueno, durante este semestre me centré en aprender alemán. Este fue el objetivo. Y bueno, primero con la beca, o por lo menos con el soporte económico de la beca, luego ya, bueno, pues con unos ahorros que yo tenía, me mantuve allí hasta diciembre. Entonces, como os decía, el siguiente paso fue ir a China. Como decía, durante la estancia en Praga, sí. Lo que pasa es que no lo he utilizado mucho últimamente y lo tengo un poco perdido, pero estoy ahí recuperándolo porque de hecho en el trabajo me hace falta. Entonces, sí o sí. Pero la verdad es que sí, además en Alemania hay bastantes posibilidades para aprender allí alemán. Hay una especie de universidades populares. Yo estuve en una de ellas, donde el aprendizaje, o sea, la enseñanza es bastante buena y el coste es bastante bajo. Lo que pasa es que hay que conocer un poco de cómo hacerlo, cómo llegar a ellos, tienes que hacerlo allí presencialmente, la inscripción y demás, pero es una opción muy buena para ir allí, y nada que ver con las academias estas que cobran una pasta al mes. Como decía, durante el Erasmus, la verdad es que de una forma totalmente fortuita, tomando un café un día, pues una compañera del campus de Gandía me comentó que había pedido una beca Promoe, yo no tenía ni idea de lo que era esto. Y dije, bueno, pues ¿por qué no la pido yo también? Entonces me puse a ver la beca y las bases y demás, y
y dije, bueno, pues estoy en Praga. Praga está, o sea, es distinto, realmente había gente de muchas partes, pero al final la gente no era tan distinta, al final era pues, europeo. Sí que es verdad, la gente de Europa del Este un poquito más diferente y tal, pero bueno, yo buscaba algo más distinto. Entonces me puse a revisar los destinos de la beca y el más distinto era China. Entonces, pues bueno, miré con qué universidades había convenio y tal, y eché la beca. Y me la concedieron. También con el soporte de la Oficina de Relaciones Internacionales, de David Gutiérrez, que está aquí. Bueno, le comentaba antes que aún me acuerdo de ese correo que me mandó diciendo no deshagas las maletas, que te vas a China. Sí. Entonces, bueno, China la verdad es que fue un antes y un después. Si la beca Erasmus había sido un poco mi apertura a Europa, China fue la apertura al mundo. O sea, esto ya sí que era distinto. La cultura era totalmente diferente y la verdad es que ha sido útil a todos los niveles, tanto profesional como personal. No sabría decir a qué nivel más, pero muy útil. Aprendí mucho durante esta estancia, sobre todo de la cultura. La verdad es que a nivel académico las cosas eran un poco complicadas. Yo fui allí a hacer el proyecto final de carrera. Bueno, el tema de la información, complicado, la documentación y demás para hacer el proyecto. Sí que es cierto que tuve que adaptarme un poco a lo que me ofrecían para conseguir allí la beca. Pero quitando un poco esta complejidad académica, el aporte cultural compensa con creces esta quizás un poco esta complicación. Y como decía, a mí esto me sigue aportando en mi día a día, tanto para entender, bueno, a nivel laboral, cuando te enfrentas a gente que no es de tu cultura, situaciones que a lo mejor no entenderías del todo bien, pues recuerdas un poco cómo era la forma de pensar de, bueno, pues de otras culturas, como puede ser la China, y las cosas pues funcionan mejor. Esas relaciones personales, todo este conocimiento y un poco el bagaje cultural que deja esto, pues ayuda mucho en el día a día del trabajo. Y luego, pues a nivel personal, también mucho. El enriquecimiento cultural, el valorar cosas tan sencillas que tenemos aquí, como el cielo azul este que se ve aquí, pues allí es complicado encontrarlo. Entonces, pues bueno, la verdad es que muy útil. Y luego os contaré, pero esto fue una de las claves que me ayudaron a encontrar el trabajo que tengo ahora. Porque al final esto es pues diferenciarse. Ahora después hablamos de eso. Después de China, pues bueno, también un poco de forma fortuita. La verdad es que mi trayectoria, muchas cosas han surgido de forma fortuita. Bueno, yo vine de China, había estado allí 9 meses, la beca con la EPSA eran 6 meses, yo lo alargué la estancia allí hasta final de año. Y bueno, vine aquí en Navidad y una amiga me dijo, mira, Fernando, porque yo ya en China estaba buscando desarrollarme a nivel profesional, es decir, empezar ya con prácticas, porque yo no tenía experiencia laboral, un poco empezar a tocar el mundo laboral. En China la verdad es que era bastante complicado, estuve buscando prácticas, no surgía nada y ya vine aquí en Navidad y bueno, pues como decía, una conocida que estaba en Telefónica me dijo, echa un ojo a la web de la SEPI, de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que bueno, a través de ella se gestionan las becas de Telefónica y puede ser una convocatoria y puede ser interesante. Total, que yo me puse a mirarlo, eché aquella beca, tampoco no estaba muy enfocado a mi perfil, pero en cualquier caso, de pasada vi otro programa que se ofertaba en la web, que era este Graduate Program de un máster más prácticas en Airbus. Ahora después os contaré también un poco más de todo esto, de qué va el Graduate Program, etc. El programa en sí, bueno, pues se componía de unas prácticas de 8 horas de trabajo diarias y luego cada día otras 4 horas de MBA, de máster. La verdad es que fue bastante... Esto también fue un salto grande. Desde luego yo no tenía experiencia profesional ninguna y bueno, fue pues empezar en Airbus y además empezar con un MBA y todo al mismo tiempo pues fue la leche. Lo que sí que es cierto que fue muy demandante. Una de las cosas claves que yo aprendí aquí fue a gestionar el tiempo. A gestionar hasta el último minuto del día, porque era muy complicado llevarlo todo para adelante. Pero bueno, al final
pues conseguí en un año lo que casi que habría llevado 2 normalmente. La verdad es que, bueno, fue muy interesante. A nivel laboral fue todo un salto. Y tras hacer la beca, pues bueno, seguí trabajando, no lo he comentado, la beca la hice en el departamento de compras de Airbus Defence and Space, es una de las líneas de las empresas del grupo Airbus. Tras la beca, pues empecé a trabajar en compras en un departamento cercano de donde estaba haciendo la beca. Bueno, aquí podéis ver el Beluga, es una aeronave de transporte de piezas de avión, normalmente. Es un avión modificado para ello y transporta normalmente son alas, fuselajes de avión, desde algunas de las sites de la compañía, de las cadenas de montaje, de las cadenas de fabricación de estas partes, las transporta a donde se montan los aviones. Normalmente pues lleva las piezas a Toulouse, que es donde se montan la mayoría de los... Toulouse y Hamburgo, donde se montan la mayoría de los aviones comerciales. Por favor, si tenéis alguna pregunta, interrumpidme y... Sí. En Hamburgo se monta el 380, que es el avión este grande de 2 plantas. En Toulouse se montan los otros más pequeños, el 330, el 320, que son los típicos de Ryanair. Bueno, Ryanair no, que trabaja con Boeing, pero Vueling, por ejemplo, todos son Airbus 320, 321, Lufthansa también, vuelos europeos. Al final, o son Boeing o son Airbus, es más o menos mitad y mitad de mercado. Y sí, las ubicaciones más importantes de fabricación están en Hamburgo, en Toulouse, a nivel civil, y a nivel militar Sevilla y Madrid. Luego os contaré un poquito más, bueno, os contaré lo que queráis, de hecho. Al final he preparado un poco una introducción a la línea de negocio en la que yo trabajo, vídeo, y os cuento un poco de qué va el tema. Es una cosa bastante específica, pero bueno, podemos desarrollarlo más si queréis. Os cuento lo que queráis. Y bueno, aquí en la foto pues estoy con compañeros de allí Airbus, justo en el aterrizaje del Beluga. Vale, pues si os parece, si no tenéis preguntas, paso un poco a hablaros un poco las ideas estas que os comentaba antes de la situación actual en el mercado de trabajo. Vamos, ¿qué os sugiere la foto? A priori, una casa de campo, de yecla, rodeada de viñedos. Bueno, pues esto tiene una pequeña historia. Esta casa de campo está cerca de donde mis abuelos vivían. Mis abuelos tenían, y seguimos teniendo, pues, tierras y demás, eran agricultores. Y muchas veces paseando por la zona, el típico paseo de sobremesa después de comer y tal, pues pasamos por aquí y siempre la gente mayor, mis tíos y demás, pues dicen que conocen esta casa, como la casa del ingeniero. No sé, hoy en día pocas casas se llaman la casa del ingeniero, ¿no? Tendría que haber muchas casas del ingeniero. Entonces, un poco el mensaje que quiero transmitir es ese, que hace unos cuantos años pues había un ingeniero y su casa se conocía en la zona como la casa del ingeniero. Y digo ingeniero como podría decir cualquier otra titulación universitaria. Y aún se sigue conociendo así, como la casa del ingeniero. Pero esto ya no es más así. O sea, este señor probablemente pues tenía un trabajo asegurado, tenía un estatus social, un sueldo, no tenía ningún problema en la vida ya siendo ingeniero. Probablemente provenía de un estatus social también más o menos alto para poder llegar a ingeniero en ese momento, hace 40 años. O no tiene por qué. También hay casos. Un poco esa es la idea de la que yo quiero partir hoy. El mercado a día de hoy ya no es lo que era. O sea, ahora mismo hay ingenieros titulados, pues sabemos a patadas. Esa es la realidad. Y para cada oferta de trabajo pues no hay más que mirar
InfoJobs o LinkedIn. Pone la oferta y a los, no sé, a los 2 días hay 500 aplicaciones, como poco. Sí, es interesante. Entonces, un poco, el mercado de trabajo a día de hoy yo creo que ha cambiado. Ha cambiado a esto. Un montón de pollos ahí, todos iguales. Esta foto la hizo en China. Esto es una autovía. Bueno. Entonces, yo creo que la clave a día de hoy está en la diferenciación. Igual que cuando se intenta vender un producto hay que diferenciarlo y darle valor añadido respecto a lo que hay en el mercado para conseguir que, pues eso, que se comercialice. Pues yo creo que el perfil laboral, el perfil profesional de cada uno de nosotros es eso, es un producto al que hay que darle valor añadido, que hay que diferenciar del resto y que hay que conseguir vender, porque al final, bueno, vender, alquilar. Y esa es un poco la idea principal que os quiero transmitir y que a partir de ahora pues vamos a ir desarrollando un poco cómo conseguir eso, cómo conseguir esa diferenciación. No sé si tenéis algún comentario sobre los pollos. Yo la verdad es que estas son las ideas que yo tengo. Mi conexión quizás con el mundo universitario no es tan cercano como cuando yo estaba dentro, pero bueno, a lo mejor esto ya lo sabéis, ya lo tenéis muy claro. Si lo tenéis muy claro, decírmelo y hablamos de otra cosa. Pero bueno, ya os digo, cualquier comentario es bienvenido. Como os decía, el perfil de cada uno el perfil profesional es un producto que hay que comercializar, hay que darle valor añadido y un poco os voy a explicar desde mi punto de vista cómo hacerlo. Aquí un poquito os explico. Yo creo que este producto se va forjando durante muchos años. De hecho, desde niños, diría yo, no solo desde el bachillerato, desde el periodo universitario. Yo creo que desde niños este producto se va forjando, lo vamos trabajando, no solo nosotros, también las personas de nuestro entorno, con todas las vivencias, tanto personales como bueno, a nivel de estudios, a nivel profesional, y que nunca deja de enriquecerse y de transformarse. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos de cualquier tipo, desde hobbies, las relaciones sociales, muy importantes, viajes, a nivel profesional, experiencia, deportes, competiciones, éxitos, fracasos de los que se aprende, cualquier cosa aporta a nuestro perfil, muchas veces sin darnos cuenta. De hecho, yo también pienso, incluso, no solo nosotros trabajamos ese perfil, si desde los, por ejemplo, 7 años, nuestros padres traen a un au pair o un intercambio a casa para que aprendamos un idioma o para que nos relacionamos con gente del extranjero, pues esto ya está. Ellos están ya forjando nuestro perfil, ellos están ya estableciendo un poco ese objetivo futuro al que quieren que lleguemos. O sea, como os decía, se puede empezar a forjar desde muy jóvenes. Y tras todo ese trabajo, tras toda esa formación, conocimientos, enriquecimiento, llamémoslo como se quiera, pues tenemos que poner en valor un producto, ese producto que yo comentaba, y vendérselo al mercado. Venderlo poniendo en valor nuestras cualidades, capacidades, nuestras experiencias, lo que podemos aportar, lo que podemos enseñar. Toda la experiencia, habilidades, resultados, las experiencias, como decía, nuestras capacidades, los valores humanos, de todo tipo. Entonces, un poco el objetivo también vamos a desarrollar ahora es cómo llegar a esa... El objetivo final sería esa entrevista, aunque, bueno, con muchas... se puede hacer muchas apreciaciones, pero bueno, el objetivo último probablemente sea esa entrevista en la que tenemos que poner en valor un producto y convencer a esa persona de que le podemos aportar, de que tenemos todas esas cualidades, de que tenemos lo que esa persona está buscando, ese jefe o esa persona de recursos humanos. Esa es un poco, bueno, la idea. Entonces voy a dividir un poco el tema en dos partes. Un poco la estrategia de carrera a largo plazo, un poco cómo plantear estos objetivos a largo plazo. Por ejemplo, en primero de cualquier carrera, ¿a dónde quiero llegar?
pues un poco ahí ya se puede empezar a forjar ese objetivo, o antes, como decía yo. Pero bueno, quizás en la universidad es cuando empezamos a tomar conciencia de que el siguiente paso ya es el mundo laboral, y ahí es donde realmente puede empezar a preocuparnos. Entonces, voy a dividirlo, como decía. ¿Cómo marcar ese objetivo de carrera a largo plazo? Estoy aquí, quiero llegar hasta este sitio a medio plazo, quizás, no sé, 5 años. Y también luego un poquito objetivos más específicos, cómo llegar, bueno, pues a grandes empresas, multinacionales, cómo enfrentarse a una posición a la que queremos aplicar bueno, en cualquier tipo de empresa. Bueno, para... bueno, ¿sabéis lo que es SMART? ¿Suena? Más o menos. Sí, no. Venga, ¿qué es SMART? Decírmelo. ¿Mm? Bueno, sí, eso es el significado en inglés. Pero SMART, como está aquí puesto, las siglas, es una, digamos, una descripción de cómo tienen que ser los objetivos que nos pongamos. Tienen que ser específicos, es decir, tenemos que saber exactamente a dónde queremos llegar, tienen que ser medibles, es decir, tenemos que saber en qué medida los hemos conseguido, tiene que ser conseguible, o sea, realmente tenemos que ser realistas y saber, bueno, pues ponernos objetivos intermedios realistas. Es decir, si quiero aprender inglés, pues bueno, quiero llegar a un TOEFL tal, pues por ejemplo. Tienen que ser importantes, que nosotros no los creamos, que queramos realmente llegar a ello. Y tenemos que ponerle un timeline, unos hitos temporales en los que conseguirlos. Entonces, cuando nos planteamos objetivos a nivel profesional, pues tienen que ser de este tipo. Tenemos que tenerlo muy bien definido, saber a dónde queremos llegar, de qué forma. Ahora os explico un poquito cómo, pero la idea es que realmente ese objetivo tiene que estar definido. Quiero saber a dónde quiero llegar. No, bueno, pues quiero ser tal, quiero ser... Tiene que estar claro, para realmente poder establecer las acciones para llegar a ello. Entonces, para conseguir estos objetivos que han de ser SMART, pues lo primero es pararse y pensar. Yo tenía un profesor en el MBA que siempre decía que la primera decisión estratégica es pararse y pensar. Y bueno, era un poco todo el resto de su enseñanza y su conocimiento lo basaba en esto. Entonces, lo primero aquí es pararse y pensar, ¿a dónde quiero llegar? Dentro de 5 años, ¿dónde quiero estar? O dentro de 2. O si estoy terminando la carrera, ¿dónde quiero estar dentro de 1 año? Ese es el objetivo principal. Quiero decir, el paso principal, el primero, saber hasta dónde quiero llegar. Luego, pues hay que ver no qué paso, sino qué necesito para conseguir ese objetivo. Si quiero pues ser el bombero de mi pueblo, pues con todo mi respeto a los bomberos, desde luego, tendré que bueno, pues tener un nivel físico, pasar unas oposiciones, preparármelas, estudiarlas, etc. Si quiero llegar a trabajar en una gran consultora, pues no sé, un Deloitte, un McKinsey, Boston Consulting Group, por ejemplo, pues tendré que ver qué están pidiendo esas empresas para poder llegar allí. Idiomas, experiencia internacional, máster, lo que sea, pero hay que analizarlo, sea cual sea el objetivo. Y una vez tenemos estos requerimientos, estos requisitos para conseguir el objetivo, lo que tenemos que hacer es establecer una serie de pasos, una serie de hitos, un plan de acción marcado temporalmente vamos, a través del cual llegar a ese objetivo. Es decir, si por ejemplo, como decía, quiero trabajar en una consultora, tengo que aprender alemán, pues bueno, voy a coger este verano, que lo tengo libre, y me voy a ir a Alemania, por ejemplo. O este semestre, termino la carrera, me voy a Alemania y aprendo alemán. Si también necesito inglés, pues el siguiente semestre ir marcando los pasos claramente y bueno, pues ir completándolos hasta conseguir el objetivo. Siguiendo un poco con la estrategia a largo plazo y por dar un poco visibilidad de lo que las empresas más o menos yo creo que a nivel de hoy buscan. Desde luego cada empresa busca cosas distintas, pero esto podría ser un poco como la base, yo creo. No solo a nivel de grandes empresas, sino también pequeñas empresas. Pero desde luego las grandes empresas buscan esto.
He puesto aquí un poco las claves. Lo importante también es ir, cuando yo llego y le cuento a la empresa en una entrevista o donde sea, pues eso, la empresa requiere flexibilidad, ¿no? Digo aquí, flexibilidad, orientación al detalle, pero también a entrega, capacidad de trabajo en equipo, idiomas, etc. Lo importante es tener realmente experiencias, es decir, basarlo todo en ejemplos. No me vale llegar a la empresa y decir, mira, yo soy flexible. Y dice, muy bien. No, hay que tener una experiencia que dé credibilidad a esas cualidades. Entonces, por ejemplo, flexibilidad, pues haber estado en el extranjero, haber estado en entornos cambiantes, por ejemplo. No es por ponerme yo siempre de ejemplo, pero un poco utilizando la explicación que os he dado antes, pues yo utilizaría el haber cambiado varias veces de país, haberse adaptado a los nuevos entornos, etc. Otra cosa que se requiere mucho es un poco esa orientación al detalle, pero también a entregar. Por ejemplo, si es una empresa de producción, pues requerirá, si esta es una cadena de producción, se requerirá mucho estar enfocado a entregar, a que el producto salga, a que el producto se produzca, a que puedas salvar los problemas que vayan surgiendo. Quizás no tanto en el detalle, sino en solucionar los problemas, en que el producto llegue al cliente, etc. Si estamos programando, pues probablemente haya que estar más enfocado al detalle. Porque cualquier programador de SAP, pues, cualquier pequeño detalle pues, puede crear grandes problemas. Entonces, un poco este equilibrio, dependiendo de la posición a la que se aplique, entre la atención al detalle, pero también a la entrega. Luego, el trabajo en equipo, también súper importante. Hay que poder poner buenos ejemplos de que se es capaz de esto. Luego pondremos algún ejemplo, pero bueno, pues desde competiciones deportivas, trabajos en la universidad, proyectos en equipo. Bueno. Y luego los idiomas. O sea, lo he puesto lo último, no porque sea lo menos importante, sino porque se me había olvidado ponerlo. Es decir, lo tengo ya tan asumido que ni lo había puesto. O sea, es imprescindible. Yo todas las entrevistas que he hecho, si no entera, una parte ha sido en inglés. Y la verdad es que lo que me preguntabais antes del alemán, he hecho un poco en falta no tenerlo totalmente al día porque me sería muy útil. Y de hecho estoy trabajando para mejorarlo. Por eso, a día de hoy, inglés es imprescindible, no hay lugar a duda, y se necesita un segundo idioma, tercer idioma, contando el materno. Y bueno, un poco en la línea de lo que comentaba, cómo conseguir estas cualidades. Pues otro punto que no he comentado hasta ahora, la formación intercalada con los estudios. Yo creo que cualquier periodo libre que se tenga o incluso hacer el hueco para conseguirlo hay que emplearlo a tomar contacto con el mercado laboral. Yo la verdad es que no lo hice y me he enfrentado a candidatos a veces, por ejemplo un candidato francés en el que su experiencia académica está súper relacionada con el entorno laboral, van haciendo prácticas cada año. Pues yo llegué a enfrentarme, después de tener un año de experiencia laboral, a un candidato que estaba recién graduado y tenía más experiencia profesional que yo. Entonces, yo creo que esto hay que marcarlo ahí a hierro, como dicen en el sur, porque es súper importante. Las estancias en el extranjero, para luego justificar esa flexibilidad. David Gutiérrez tiene que acabar siendo el mejor amigo del estudiante, porque es súper importante, súper importante. Por poner un ejemplo, yo el programa de Airbus, lo comentaba antes con David y con Raquel, conseguí entrar gracias a China. Y no porque supiera chino, ni porque hubiera hecho un proyecto magnífico allí, ni por nada de eso. Yo fui a la entrevista y le conté allí al comité, al jurado que había allí, pues les conté que había estado en China. Les conté un poco 4 batallitas y bueno, se quedaron con mi perfil. Se quedaron, les llamó la atención, igual que cualquier otra cosa les podría haber llamado la atención. Y eso no me lo han dicho nunca, pero yo estoy seguro de que fue el elemento diferenciador que hizo que a mí me cogieran en ese programa. Luego, pongo aquí también voluntariado. También está súper demandado.
hay veces en las que, en aplicaciones de grandes empresas sobre todo, en las que rellenas el formulario de inscripción en una oferta y directamente ellos te ponen la casilla del voluntariado para que completes tus experiencias a nivel de voluntario. Yo la verdad es que en este sentido lo tengo poco desarrollado porque cuando estaba como vosotros ahí tampoco tenía esa concepción. Entonces, lo que yo comentaba antes, joder, ya que yo me he dado cuenta, pues os lo quiero transmitir y que lo tengáis en cuenta. Si tenéis la oportunidad, desarrollarlo. Hay 1000 opciones de voluntariado en todo el mundo, de todos los tipos. Y si no tenéis la oportunidad, pues buscarla. Esa es la idea. Como otro ejemplo, otro compañero del máster había estado haciendo un voluntariado en África, en Etiopía, si no recuerdo mal, era ingeniero, había estado desarrollando allí un sistema de irrigación, un sistema de riego, con un grupo de ingenieros españoles, y a él me lo dijo, igual que yo le decía lo de China, él me dijo que le habían cogido por haber estado allí, porque le llamó la atención el proyecto, la estancia en África, y fue por eso por lo que le seleccionaron. Entonces, estas cosas que a priori parece que no se les da suficiente importancia, parece que cuando estamos estudiando, pues lo más importante que es tener título y la nota. Pues a veces sí, a veces es un filtro que hay que pasar. En algunos programas o en algunas posiciones te piden que la nota sea mayor que, pero no es lo habitual. Y este tipo de cosas que a priori no se les da importancia, pues luego son las que te diferencian y las que hacen que te cojan. Es que esto, vamos, lo digo, llamadme pesado, pero es súper importante. Y luego un poco para desarrollar esas capacidades de trabajo en equipo o para justificar pues todo lo que son competiciones de todos los niveles, desde yo qué sé, participación en el campeonato del trivia de aquí de la EPSA, como cuando yo estaba por aquí, pero luego también competiciones deportivas están súper valoradas, si son a nivel regional o a nivel interuniversitario, pues súper bien, muy interesante y también bastante valorado en las entrevistas. Y ya, pues si os parece, pasamos un poco a algún objetivo más concreto. Esto era como un poco tener una visión más a largo plazo. Y ahora os cuento un poco cómo establecer o cómo llegar a esos objetivos un poco más concretos. Lo que voy a hacer es coger como ejemplo Airbus, que bueno, es un ejemplo que conozco bastante bien, pero que al final es similar a lo que puede ser cualquier empresa grande, cualquier multinacional. Qué opciones ofrecen para entrar en ellas, para acceder a los puestos, qué vías más o menos nos ofertan. Lo que voy a hacer para mostraros cómo funciona esto es coger un ejemplo, varios ejemplos, uno de cada tipo de puesto, y de ahí vamos sacando información y os voy contando un poco cómo lo haría yo, si yo tengo que aplicar a una oferta, cómo lo hago. De hecho, es la forma en la que yo lo suelo hacer. Entonces, pues tengo ahí un puesto o una empresa o varios puestos que me interesan. Lo primero es tener claro todas estas capacidades de las que hablaba antes, tener claro cuáles son, tenerlas bien identificadas. Para ello, yo lo he hecho varias veces. Lo que suelo hacer es ponerme delante de un papel en blanco y empezar a apuntar cosas que yo pienso, cosas en las que yo creo que soy bueno, cosas en las que he participado en el trabajo, en el máster, en la universidad, en mis estancias en el extranjero, un poco las cualidades que yo creo que he ido ganando durante este tiempo. Perdonadme, lo voy a quitar porque si no nos va a estar dando la lata. Y como os decía, un papel en blanco y apuntar. ¿Qué cosas, qué ideas me surgen? ¿Qué cualidades creo que tengo yo? ¿Qué experiencias? Un poco hacer un análisis interno de debilidades, amenazas, sobre todo fortalezas y oportunidades. Fortalezas y debilidades, yo creo que es lo más importante, pero bueno, el entorno también es útil analizarlo. Cuanto más profundo sea el análisis, mejor. También es muy útil el 360, lo que llamamos 360. No sé si alguien sabe lo que es. Así a priori, pues es un giro completo. No. 360 es un tipo de análisis que se pide, que por ejemplo se suele hacer a nivel de empresa y también a nivel personal,
en el que toda la gente que tienes alrededor opina sobre ti, sobre tu perfil, sobre tus cualidades. Por ejemplo, en mi empresa, los jefes que tienen a una cierta cantidad de gente a su cargo, pues piden este análisis y tanto la gente de su equipo como la gente de sus superiores, como otra gente que participa en el trabajo, opinan sobre ellos. Entonces, de toda esta información, que no es sino más información que la que nosotros mismos podemos tener, pues sacar un análisis y ver cuáles son nuestras cualidades. Yo creo que ese es el primer paso. El siguiente paso pues, es analizar la otra parte, la que nos tiene que comprar el producto. Sería hacer el mismo análisis, pero para la empresa. Un poco ver qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan. Yo siempre intento hacer un análisis lo más profundo posible, es decir, si me puedo meter en la web y enterarme de qué están haciendo, de qué productos están desarrollando, de cuáles son sus objetivos a corto plazo, a medio. Toda la información es buena, porque al final vas a llegar ahí a la entrevista y no sabes lo que te van a decir. Entonces, cuanta más cosas sepas, menos problemas vas a tener o menos situaciones de decir, pues no sé. Entonces, ahora vamos a hacer un poco este análisis con todas una serie de posiciones que ahora mismo hay abiertas en Airbus y un poco os explico cómo lo haría yo en este caso. Y bueno, el paso final sería, desde luego, no final, el siguiente paso, porque aún habría más pasos después, pero el paso final sería, en base a toda esta información que hemos obtenido tanto a nivel personal como a nivel de la empresa, cruzarla y ponerla en valor en el currículum, que al final es el primer paso, es lo que tiene que llamar la atención y lo que va a hacer que nos llamen a esa entrevista. Ahora también entramos más a fondo en ese tema. Pues bueno, si os parece, lo que he cogido ha sido varias, o sea, por ir un poquito más rápido, ayer me puse y cogí varios links de la web de Airbus y un poco deciros cómo haría yo ese análisis. Entonces, pues si os parece, entramos aquí en la web. Lo que yo haría inicialmente, antes de ir directamente a las posiciones, ver lo que piden, pues un análisis de la empresa. Misión, visión, cuáles son sus valores, qué es lo que buscan en su negocio, todo lo que se pueda saber. Pues un poquito, aquí vemos pues un poco los valores, la historia, responsabilidad social corporativa, muy importante. Todas las empresas grandes le dan mucho valor a este tema. Fabricación de aviones, gente y cultura, etc. Vale. Bueno, un poquito, desde luego, enfocados a hacer que vuele. Es un poco el lema de Airbus. Make it fly, hazlo volar. Presencia global, o sea, importancia de la experiencia internacional, sería aquí un valor importante. La empresa, como dice aquí, está en Francia, España, Reino Unido, Alemania, etc. Mucho trabajo intercultural. Al final esta presencia global y esta mezcla de nacionalidades lo que hace es que el trabajo en equipo sea muy importante. Porque, bueno, pues te tienes que entender con gente que quizás no piensa exactamente igual que tú. Bueno, alta competitividad, etc. Aquí ya vamos sacando ideas. Por ejemplo, aquí, compañía, fabricación de aviones. Pues entramos aquí a ver. Bueno, le da mucha importancia a la seguridad, a los estándares de calidad. Calidad, más calidad. Vale. Mejora continua, importante, otra idea que podemos extraer de aquí. Enfoque a operaciones seguras, bueno, más seguridad, más calidad. A ver, por aquí. Y bueno, un poquito, esto ya es casi que más, sí, liderazgo, innovación, bueno, muy importante la innovación. Pero aquí, mira, por ejemplo aquí, esta frase está chula, es interesante. Manufacturing the world's best aircraft passengers at heart and airlines in mind. Es decir, tenemos a los pasajeros en el corazón y a las aerolíneas en la mente. ¿Esto qué es? ¿Qué os sugiere? Esto es un enfoque al cliente como la copa de un pino. Tanto al cliente intermedio como al cliente final. Aerolínea y bueno, al final el cliente de la aerolínea. Pues ya está, tenemos otro valor de la empresa, el enfoque al cliente.
un poco estas ideas, pues desde luego se podría estudiar mucho más, podríamos pasarnos horas dándoles vueltas a todos los productos de la empresa, a su misión, visión, etcétera. Pero de aquí sacamos estas ideas principales. Yo las he recogido aquí. Mejora continua, operaciones seguras, enfoque al cliente final, enfoque aerolínea y el RSC, la responsabilidad social corporativa. Pues bueno, ya vamos sabiendo más de la empresa. Después, pues voy a entrar en tres posiciones que hay abiertas ahora mismo en la web. Podéis entrar y verlas cuando queráis. Las estuve mirando ayer, o sea que están actualizadas. Y yo lo que haría o lo que hago es me meto en las posiciones, no solo en la que me interesa, sino en varias. Veo qué es lo que buscan en todas y al final de ahí se establece una base de la que partir, una base de imprescindibles que hay que tener o que hay que vender, digámoslo así, para conseguir que tu perfil les llame la atención. Entonces aquí he puesto, casualmente justo se ha abierto ayer o antes de ayer, se abrió el programa en el que yo participé y está la oferta aquí abierta. O sea, si queréis aplicar, pues oye, genial. Bueno, pues aquí está la oferta. Un poquito de qué va el programa. Si os parece, os cuento un poquito más. Bueno, primero podemos hacer un análisis rápido. Aquí no piden muchas cosas porque realmente luego el análisis profundo lo hacen durante la entrevista. Es una entrevista bastante con varias etapas y demás y es donde analizan realmente el perfil. Pero lo que te piden ya es el inglés como el español, porque la entrevista va a ser en inglés de hecho, y alemán o francés a tener en cuenta. De hecho yo diría que tener uno de ellos es casi imprescindible. Pero bueno, también es cierto que por pedir que no quede, ¿no? Ellos piden, si lo consiguen bien y si no, pues se quedarán con lo que el mercado les oferte, ¿verdad? Si queréis os cuento también un poco más de qué va este tipo de programa. No sé si sabéis lo que es un Graduate Program. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cero? ¿Nadie? Bueno, pues es una de las formas, digamos, más interesantes de entrar a grandes empresas. Un Graduate Program es un programa en el que entras a la empresa normalmente sin experiencia o con muy poca experiencia. Se supone que la empresa, digamos, que contrata un diamante en bruto. O sea, suelen hacer procesos de selección en estos casos, bueno, pues un poco más complejos quizás, como que eligen mejor a la gente que seleccionan y luego a esta persona le dan formación y experiencia profesional, lo desarrollan en un campo totalmente. O bien sea con un MBA, como fue en mi programa, o con rotaciones dentro de la empresa, dentro de departamentos, dentro de países. Quizás, por ejemplo, una amiga mía, de hecho compañera del máster, está en Bombardier, que es otra empresa aeronáutica, y entró, después de hacer este máster, de hecho, entró en otro programa de Graduate y ha estado 6 meses en Canadá, 6 meses en Alemania y 6 meses en Tailandia, hasta ahora. O sea, te van rotando dentro de la empresa para que conozcas todas sus líneas de negocio, todos sus departamentos y para que luego puedas ser, normalmente está enfocado a ser, a formar parte del equipo directivo de la empresa. Entonces ese es un poco el concepto de Graduate Program. Yo creo que es súper interesante, quizás es un poco más complicado entrar, pero oye, por probar que no quede. Joder, yo, ya ves, eché al programa por practicar entrevistas, porque no había hecho ninguna. Dije, bueno, pues oye, si me llaman, me llamaron y dije, oye, pues genial, mira, sí, cuando realmente encuentre una posición que me interesa, pues ya tendré más experiencia en lo que a entrevistas se refiere, porque ir de novato no es agradable nunca en ninguna situación. Entonces, pues bueno, apliqué y aquí estoy. O sea, que por probar que no quede. Sí. En este en concreto, cuando yo lo hice, había 7 personas por plaza. 7 personas, eran 20 plazas. Pero quizás este no sea tan conocido. Pero si te vas a un Graduate Program de Bayer, por decir algo, empresas quizás más demandadas, sobre todo en Europa, pues probablemente haya más candidatos por plaza. Y probablemente en este también haya más candidatos que cuando yo lo hice.
el coste suelen ser remunerados. Este está cambiando, es una excepción. A día de hoy, bueno, si vamos aquí a la oferta nos dice que hay que pagar el máster. No estoy tan seguro. Aquí dice que hay que pagar el máster, 7.500 euros, pero no es lo habitual. Esto es una excepción, porque a veces, bueno, a veces las cosas son complicadas también para las empresas. Pero lo habitual es que no haya que pagar nada y de hecho lo habitual es entrar cobrando desde el principio. De hecho en Airbus cualquier posición de prácticas tiene un salario que está bastante bien, son unos 800, 900 euros, que está genial. También en este programa la remuneración es esa. Bueno, pues esto es un poco sobre este tema de Graduate. Ya os digo, si queréis saber cualquier cosa más, no dudéis en preguntarme. No. En este no pedían. Dependiendo de qué programa, pues sí que piden. O sobre todo para hacer másteres americanos, casi todos. Pero no, en este no pedían. Era más, como decía, le dan bastante importancia a la selección personal que hacen, al proceso de selección. Era un poco la clave en esta selección y sobre todo también yo me ponía a hablar con mis compañeros del programa y todos habían estado en el extranjero. La mayoría hablaba un segundo idioma perfecto, aparte de inglés y castellano. Y bueno, la experiencia era mucho menos importante. Había algunos que sí que tenían experiencia, pero otros como yo, ninguna experiencia. Pues este sería otro ejemplo, que es al final una beca de prácticas, digamos normal y corriente, que bueno, puede ser, o sea, es muy interesante también. De hecho en Airbus está entrando un montón de gente para prácticas. Yo creo que es bastante asequible la opción y se puede conseguir. Simplemente hay que meterse en la web, salen todo lo que para posiciones, digamos, internas de Airbus salen poquitas, lo que son prácticas salen un montón. Y es súper interesante porque al final pones en el currículum Airbus y al final eso es marketing. Es decir, cualquiera lee el currículum, del montón de 70 currículums que tienen en la mesa, cogen y Airbus y ya se ponen a leer. Entonces, es súper interesante. Se puede aprender más, se puede aprender menos, dependiendo de qué sitio te toque, pero desde luego merece la pena intentarlo. Me meto aquí en una posición de prácticas para que, bueno, veáis. Bueno, en este caso esta que he cogido es de Airbus Helicopters, en este caso está en Alemania. Bueno, en Airbus pueden estar en cualquiera de los países que forman parte de la empresa. En Getafe, o sea, Madrid hay muchos. Y Sevilla también. Y bueno, echándole un vistazo rápido así a la oferta, desde luego yo lo que haría sería también empaparme de toda la información que nos pasa, no solo de la que pone aquí la oferta, en la web, en internet, en foros, que se pide en una entrevista de Airbus, por ejemplo, en este caso. Suele haber vídeos tutoriales también de cómo son las entrevistas. De hecho, mira, aquí está, Internship at Airbus Group. Bueno, pues aquí te dice cómo son las prácticas en Airbus. En otros sitios también te dicen cómo van a ser las entrevistas. Te pones a mirar en el canal de YouTube de la empresa y te lo explican todo. O sea, al final hay que realmente preparárselo cuando a uno le interesa. O sea, si estoy con InfoJobs echando 10 ofertas al día, pues no me las voy a preparar todas así. Pero si realmente veo una que me interesa, no vale con darle al aplicar de InfoJobs. No, hay que currárselo de verdad. Y aquí pues nos piden, bueno, una graduación de económicas, project management, ingeniería. Esta posición era ¿para qué? Bueno, un proyecto de mejora del negocio de puertas, es bastante específico, de puertas de avión. Nos piden Microsoft Office. La verdad es que es una cosa que yo no tenía ni idea. A ver, sí tenía idea, pero en Microsoft Office me refiero concretamente al Outlook, que al final es la herramienta de trabajo y que yo no la había utilizado nunca. Es bastante interesante tener conocimiento sobre ella. Luego también SAP. SAP, que tampoco, bueno, quizás en la época de estudiante no se le da importancia porque tampoco tenemos la oportunidad de utilizarlo, pero si sale algún cursito, alguna cosa para tener contacto con la herramienta y ya lo puedes poner en el currículum, muy importante, porque todas las empresas grandes lo utilizan. Luego nos piden alemán e inglés. Aquí ya sí que sí o sí. Team Player,
communication skills, trabajo independiente, o sea, independiente, trabajo autónomo. Y bueno, pues más o menos estas son las cosas clave. Pues si volvemos aquí a la presentación, aquí lo tenemos, un poquito de resumen. Gestión de proyectos, también muy importante. Todo el tema de Microsoft Project, tener experiencia en este tema, poder poner ejemplos en gestión de proyectos, pues no sé, proyectos que hayamos llevado a cabo en la universidad, en equipo, luego a nivel laboral si hemos tenido oportunidad de coordinar algún pequeño equipo de trabajo. Muy interesante, porque también está muy demandado. Microsoft Office, inglés, alemán, trabajo en equipo, habilidades comunicativas y trabajo autónomo. Y otro ejemplo, que no sé si conoceréis, también me parece muy interesante. También sirve para entrar a Airbus, pero para un montón de empresas más. Es unas becas, le llaman, bueno, es una beca francesa, Voluntariado Internacional en Empresa, le llaman BIE. No sé si alguien las conoce o las habéis escuchado antes. Pues es muy interesante. Son unas becas que promueve el gobierno francés para empresas francesas, pero para que contraten a gente fuera de su sede francesa, es decir, para hacerlas fuera de Francia, en cualquier parte del mundo, desde China, Estados Unidos, en cualquier sitio, incluso no sé si en España también. Pero bueno, lo interesante aquí no sería hacerlo en España, desde luego. Entonces, Airbus tiene bastante becas de estas, porque como tiene sede en Francia, pues tienen la posibilidad. Es muy interesante por varias cosas. Suelen ser empresas importantes, están muy bien remuneradas, del orden de entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Está muy bien para ser una beca. Y ya os digo, me parece muy interesante. Yo de hecho estuve aplicando alguna, luego lo que pasa es que me salieron otras cosas, no llegó a cuajar, pero me parecía muy interesante y tengo amigos haciéndolas. Merece la pena. Y bueno, pues un ejemplo aquí de una BIE en Airbus, marketing y ventas. Un poquito lo mismo, un análisis así por encima, descripción del trabajo, cómo sería el trabajo en marketing y ventas, comercial, etcétera. Te ponen ahí un vídeo. Todas estas cosas hay que estudiárselas. ¿Qué se requiere en el trabajo? ¿Qué tareas se hacen? Bueno, pues documentación, trabajo con el portal, etcétera, tareas administrativas, bueno. De aquí, bueno, lo más importante son lo que piden. Bueno, aquí ya nos piden un nivel de máster, marketing, ventas o AD o Business Administration. Project Management, lo que os decía antes, muy importante también, o sea, muy demandado. Bueno, aquí nos piden experiencia en aeronáutica, como decía antes, por pedir que no quede. Microsoft Office Tools, Excel también. Capacidades de comunicación, team player, trabajo en equipo y luego inglés, más francés o alemán. O Bulbia Plus, pero vamos, que suele ser importante. Bueno, pues aquí lo mismo. Recojo toda la información que hemos sacado y aquí tenemos pues un poco el resumen de toda esa información. La información que hemos sacado a nivel corporativo y lo que hemos recogido de los otros programas. Un poco de aquí podemos sacar una base de qué es lo que busca Airbus y cómo enfocarnos, cómo desarrollarnos en esos campos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, teniendo esa información y teniendo la información que hemos sacado antes de nuestro perfil, pues lo que os comentaba, lo que hay que hacer es cruzarla. Entonces, las cualidades, he puesto las mías otra vez. Pero bueno, a nivel de ejemplo, como os he contado antes de qué va un poco mi experiencia, pues así más o menos lo veis claro. De hecho, son las cualidades que yo utilizo cuando voy a una entrevista. Esto no tiene mucho secreto. Esto es las cosas, con ese papel en blanco que yo os he dicho, las conclusiones que yo he sacado son estas. La flexibilidad. Como os decía, siempre hay que poner ejemplos, siempre hay que darle credibilidad a lo que decimos en una entrevista. Pues todo eso hay que llevarlo preparado. Cuando tú dices que eres flexible, tienes que directamente contarle al entrevistador por qué lo eres, por qué le demuestras tú a él que lo eres. Pues bueno, flexibilidad, pues lo que decía antes, las estancias en el extranjero, etcétera. La adaptación al entorno, nuevos entornos, cambios, etcétera. Luego, experiencia de trabajo en equipo. Pues bueno, yo ya en mi trabajo he coordinado equipos, pero bueno, no tiene por qué ser a nivel laboral.
Trabajo en equipo puede ser estar en una liga de remo de la UPV, puede ser. Luego, los proyectos en equipo, proyectos académicos. Yo el proyecto del MBA lo hice en equipo, lo hicimos en un equipo de 5, que tela hacer un proyecto de final de máster en un equipo de 5 personas. Y eso, pues bueno, vende el trabajo en equipo. Se cuenta un poco cómo fue, qué problemas encontraste y cómo lo solucionaste. O sea, primero muestras el problema, pero luego importante es siempre darle la vuelta y sacar la parte positiva de la experiencia. Bueno, pues voluntariado. Yo ya os decía, no me he desarrollado mucho en este tema. Me gustaría estar más desarrollado, de hecho. Pero siempre se puede sacar algo. Campamentos a los que has sido voluntario, monitor. Luego también participé en unas jornadas TED, de estas, bueno, que hacen en Madrid, a través de un profesor y demás, del máster. Bueno, pues cositas que tengan algún interés, aunque no esté muy desarrollado en ese campo, siempre se pueden sacar ejemplos. Idiomas, pues con las estancias en el extranjero se demuestra. Yo la verdad es que tengo un certificado de inglés, un TOEIC, que lo hice durante el Erasmus, de hecho, que bueno, la Universidad de Praga me dio la oportunidad gratuitamente y no me lo pensé. Y un poco, muchas veces, es que depende de qué tipo de aplicación. Para entrar en ciertos programas sí que te piden, quizás becas sobre todo sí que te piden la certificación, un TOEFL, cualquier tipo de certificación de inglés. Pero a nivel profesional, yo, si os digo la verdad, en todas las entrevistas que he hecho, no me he encontrado con ninguna que me hayan pedido un certificado de inglés. O sea, a nivel académico sí que está más valorado, pero a nivel profesional lo que te van a pedir es que si tú le estás diciendo que hablas inglés, es que al minuto o ya desde el principio te va a hacer el tío, venga, pues pasa inglés. Y si después le dices que hablas alemán, pues venga, pues ahora me lo cuentas en alemán. Entonces, no quiero decir que las titulaciones y los certificados de idiomas no tengan valor, porque sí que lo tienen, porque muchas veces es un filtro que hay que pasar, pero bueno, sí que me gustaría dejar ahí la idea de que a veces es relativo, que no siempre marcan la diferencia. Lo que realmente es importante es tener el conocimiento, desde luego. Bueno, iniciativa, proactividad, yo creo que también es un valor importante que yo podría vender quizás con mi perfil. Bueno, pues pongo ahí el ejemplo de un proyecto que desarrollé en mi etapa de prácticas, un poco lo que se consiguió con ese proyecto, digo que fue una iniciativa mía. Bueno, pues el caso es eso, ir poniendo ejemplos. Orientación a entregas, pues bueno, yo ahí cogería, por ejemplo, los objetivos que he conseguido en el último año, un resumen y todo lo que se ha conseguido a nivel profesional, por ejemplo, pero si es a nivel académico, pues lo mismo, no sé, cualquier proyecto que se ha desarrollado, cualquier iniciativa, hay que buscar ejemplos. Y habilidades sociales, pues bueno, esta conferencia podría ser, ¿no? Podría decir yo en la siguiente entrevista que realmente pues prueba mis habilidades sociales. Bueno, pues cualquier ejemplo. O sea, yo he puesto aquí mi ejemplo, pero esto cada uno pues tendría que analizarse, como hemos dicho antes, y poner sus cualidades. Luego, toda la información que hemos sacado antes, de los análisis de las ofertas, de la empresa, etcétera. Pues bueno, he puesto todo lo que hemos encontrado, he ido marcando las que estaban repetidas, o sea, por aquí podemos ver que todo esto se repite mucho, es importante. Y luego pues cruzar, o sea, es que tampoco tiene mucho, es como, lo que yo estoy haciendo aquí es un DAFO, el cruce de los dos DAFOs un poco simplificado, digamos, se podría trabajar más. Pero aquí yo me he centrado en debilidades, bueno, sobre todo en fortalezas y en lo que requiere la empresa. Pues bueno, con mi flexibilidad, pues mira, los proyectos internacionales que quiere Airbus, para los que me quiere Airbus, por ejemplo. Experiencia de trabajo en equipo, pues mira, pide máster, pues mira, quizás el máster lo pide porque quieren que sepas trabajar en equipo, pues mira, yo tengo esta experiencia también en el máster, coordinación de equipos, etc. Voluntariado, pues va en línea con la responsabilidad social corporativa de la empresa. O sea, al final son cosas que quizás no están directamente relacionadas, pero que tú en una entrevista pues vas hilando y vas contándole ahí una historia que tiene sentido y que realmente consigue convencer a la persona. Idiomas, bueno, pues directamente los idiomas que pide la empresa, esto no tiene más.
iniciativa propia, pues la empresa ya nos está pidiendo mejora continua, gestión de proyectos, bueno, pues el proyecto este que yo desarrollé, proactividad, habilidades sociales, pues lo podemos linkar directamente con las habilidades comunicativas que pide la empresa. Al final es esto, ver un poco qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que ofrecemos y unirlo con consistencia. O sea, creérselo, estudiarlo, prepararlo. Y bueno, pues un poco esto es lo que os quería contar sobre este análisis de objetivos a corto, es decir, objetivos concretos. Esto es un poco de la forma en la que yo lo suelo hacer. Una vez tenemos ya esta información, hay que incluirlo en el currículum. O sea, el currículum, como decía antes, si estamos aplicando a 10 ofertas al día en InfoJobs, pues genial, ponemos el currículum de InfoJobs y ya está. Y si cuela, cuela. A lo mejor luego nos interesa, pues la rechazamos y ya está. Pero si realmente es algo que nos interesa, pues hay que ponerse con el currículum y con toda esta información que hemos sacado antes, realmente ponerla en valor. Y que cuando tú cojas el currículum, lo que veas en el primer segundo sean estas cosas que nos está pidiendo la empresa, para que la persona que llegue el currículum delante, tenga el currículum delante de recursos humanos o manager, directamente vea eso, vea que sus necesidades se pueden cubrir con ese currículum. Desde mi punto de vista, importante, una página y no más. De hecho, esto no es discutible. Creo que es indispensable. Luego, también en ofertas realmente que nos interesan, la carta de motivación. Esto, vamos, yo he estado muchas horas en esto. Conseguir realmente una carta que convenza, que transmita lo que tú piensas y que venda ese producto que hablábamos antes, pues es complicado, lleva trabajo. Luego, recomendaciones. Esto lo he puesto aquí, no sabía muy bien qué palabra poner para que no sonara mal. Recomendaciones que no enchufes. Al final, cuando tú realmente quieres llegar a un puesto, como decía antes, puede que haya 500 personas queriendo llegar también a ese puesto. Puede que tu perfil sea muy bueno, pero bueno, quizás este trabajo que hemos dicho de preparar el currículum, de analizar, pues bueno, quizás no sea suficiente, no hayas conseguido realmente mostrar lo bueno que eres. Entonces, yo lo que intento siempre es intentar acercarme a ese puesto, intentar acercarme a la empresa, conocer más de ella, del equipo en el que yo estaría si consiguiera esa plaza, de la persona que me tiene que entrevistar. ¿Cómo? Pues yo lo primero que hago cuando tengo una oferta interesante es preguntar a la gente de mi entorno, a ver si alguien conoce esa empresa, si alguien conoce a alguien en esa empresa, si ha tenido contacto, si tiene experiencia. Yo creo que esto es indispensable. Si la tiene, pues pido que me presenten a la persona. Me voy, me tomo un café, le pregunto cómo es la empresa, que me cuente si sabe algo de esta posición. O sea, yo creo que es muy importante. ¿Que nadie conoce de mi entorno? Pues lo que hago es meterme en LinkedIn e intentar contactar con alguien de la empresa, como sea. Aunque no conozca, pues, hay mucha gente que realmente pues tiene ganas de contar, de ayudar. Yo, de hecho, a mí muchas veces me han preguntado sobre el máster, sobre el MBA que hice, y la gente que ha venido a mí, pues yo se lo he contado tranquilamente, les he dicho qué es lo que buscan, cómo intentar conseguirlo, qué interés puede tener para él. Vamos, lo he hecho varias veces, no una ni dos. Pues bueno, yo ya os digo, intentaría llegar a alguien cercano a ese puesto, que realmente me cuente de primera mano qué es lo que hay ahí. Y vamos, ya os digo, lo he hecho muchas veces. Puede parecer una locura, pero no. Al ponerse en LinkedIn y mandar un correo a alguien que no conoces, la gente contesta y te ayudan. Esto es muy importante. De hecho, si tienes a alguien, digamos, que te recomiende dentro de la empresa, las posibilidades se multiplican, pero exponencialmente. Y luego ya, una vez que hemos conseguido contactar con esa persona, que hemos conseguido que se interesen en nuestro currículum, pues yo creo que la palabra clave en una entrevista es la empatía. Es entender qué quiere esa persona oír. O sea, si es alguien de recursos humanos, pues quizás es un poco más complicado, es un poco más estándar. Lo que necesitan es, pues bueno, un poquito de saber cuáles son tus fortalezas, debilidades, te analizan más bien a nivel, digamos, psicológico, cómo actuarías en ciertas situaciones. Quizás esto es un poco más estándar, pero cuando realmente te sientas
Este suele ser el primer paso. Después ya te suele entrevistar pues, quién sería tu jefe, manager, etc. Cuando te sientas con ese jefe o ese manager que te tendría en su equipo, este señor o esta señora lo que realmente tenemos que hacer es pensar, ¿qué quiere oír esta persona? ¿Por qué está aquí entrevistándome? O sea, él lo que quiere es que yo le solucione los problemas. Eso es así. Que yo le facilite la vida. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro cuando estás hablando con esa persona. Y siempre mantener la empatía como clave durante la entrevista, durante esa relación. Y luego también es muy importante convencer a esa persona de que, joder, si va a estar trabajando conmigo 8 horas al día, en el mejor de los casos, probablemente sean más, pues que quiere compartir ese tiempo contigo, que va a estar a gusto, que es una persona afable, que, bueno, eso también hay que transmitirlo en la entrevista. Y bueno, un poco a nivel de entrevista y tal, hasta llegar a conseguir el puesto, esta es toda la información que os quería pasar. Si tenéis alguna pregunta, un poquito, ahora os explico un poco cuáles son mis ideas sobre una vez que se estalla en el mercado laboral, cómo creo yo que hay que, bueno, cómo hay que actuar, aunque ya cambia un poco el tema. Pero a nivel de entrevista, de objetivos estratégicos de a dónde quiero llegar, llega hasta aquí la presentación. O sea que nadie te quiere preguntar nada. Bueno. Una vez que estamos ya trabajando, pues yo creo que es importante, esto ya pasa un poco más al tema del marketing personal, el networking, yo creo que es importante poner en valor nuestro trabajo, porque podemos echar muchas horas de trabajo, quizás no solo a nivel laboral, también a nivel académico, podemos trabajar muchísimo, pero si luego al final no sabemos mostrar ese resultado, es como si no hubiéramos hecho nada. No solo mostrarlo, sino también mostrárselo a las personas adecuadas, que no quiere decir ser pelota, no, es mostrar lo que hemos hecho y ponerlo en valor. Por ejemplo, si me paso el año trabajando en, pues yo qué sé, en una mejora de un proceso productivo, perdonadme que hable siempre de ejemplos ingenieriles, pero es lo que se me viene a la mente. Pues al final de año lo que haré será valorar qué mejoras ha habido, hacer un análisis, ver qué ahorros económicos, qué mejoras de tiempos, qué simplificación del proceso, y todo eso plasmarlo en un informe, en una presentación, y darle visibilidad, que la gente lo sepa. Luego, el networking. Networking, ahora se le llama networking, yo le llamo ser espabilado. Para mí es una forma, es mi forma de ser quizás, más que filosofía de vida. Pero intento siempre aprovechar las posibilidades que tengo de conocer gente, de hablar con ellos, de que me den sus puntos de vista, a nivel personal tanto a nivel personal como laboral. Es decir, si yo viajo en un avión, pues voy a ir 3 horas sentado con un señor o una señora al lado mío, pues probablemente le voy a preguntar, si me da un poco de pie, le voy a preguntar quién preguntar qué dónde es. Y siempre salen cosas interesantes, de todo tipo. Si viajo en BlaBlaCar, pues también, joder, ¿con cuántas personas no habré ido yo y me han contado cosas interesantes? Recuerdo un chico chileno que llevé yo en coche y me estuvo contando, bueno, él era ingeniero y me estuvo contando todas las posibilidades que hay en el sector de la minería de Chile. O sea, cosas muy interesantes, siempre se saca algo bueno. O sea, yo creo que esto también a nivel laboral o académico, al final siempre te acabas rodeando de la misma gente. Joder, pues sal un poquito de ese círculo, porque siempre encuentras a alguien que te aporta. Si estás todos los días cruzándote en la cafetería con alguien que quizás está en el equipo de al lado, en el equipo de trabajo, pues oye, ese día que coincides con él, con el café, pues pregúntale y seguro que salen cosas interesantes, siempre, siempre. Siempre hay algo que te aporta. Por eso las fotitos son personas, aunque es que había otros muchos dibujitos por ahí que eran que si LinkedIn, que si redes sociales y tal, pues sí, eso es el medio. Pero al final lo que nos aporta son las personas. Podemos utilizar muchas vías, pero el conocimiento viene de las personas. Y luego, desde mi punto de vista, yo creo que cuando se está ya en el mercado laboral hay que mantener el contacto con los centros de conocimiento, con las universidades, con posgrados, cursos.
yo creo que es muy interesante. También ahí se hace networking, también ahí se conoce gente, se pone a intercambiar opiniones, siempre se aprende algo. Y yo creo que esto es importante. Mucha gente, una vez que entra en el mercado laboral, ya se da un paso atrás en el tema académico, en el tema de aprendizaje, y yo no comparto esa visión, desde luego. Y no solo a nivel de conocimiento, sino también mantener el contacto con el mercado de trabajo. Es decir, no cuesta nada de vez en cuando, aunque tengas trabajo, meterte, ver cuáles son las ofertas, cuáles son los salarios, esta empresa que está lanzando, esta otra tal, porque te mantiene actualizado, sabes realmente cuál es el entorno, sabes qué puedes exigir en tu trabajo, sabes si puedes obtener mejores condiciones o cualquier desarrollo en otros puestos, pero yo creo que es importante. Luego al final siempre cuesta bastante reengancharse. Yo a veces me pego, pues por lo que sea, un año sin mirar nada de temas laborales, de ofertas y tal, y luego te cuesta reengancharte. También con las entrevistas, si estás tiempo sin hacer, pues luego tienes otra vez que hacer el rodaje. O sea, quizás yo sea un poco friki de esto, pero bueno, yo lo veo bastante interesante. ¿Voy a decir algo más? Y no me acuerdo, pero bueno. Vale, pues un poco estos son los temas que os quería comentar en este sentido. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, no dudéis en hacerlo. Después os cuento un poco qué es lo que hacemos en Airbus en la línea de negocio en la que yo estoy. También hay un par de webs más que ya no las he puesto por no alargarlo. La de la SEPI, que a nivel de búsqueda de empleo, plásticas, etcétera, la de la SEPI está bastante interesante, salen todas las becas de las empresas en las que el Estado tiene participación, o tenía. Todas las becas de Telefónica, de Airbus salen también, de Red Eléctrica, de Correos, todas estas las lanza la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Bastante interesante. Luego también está la opción de las prácticas en organismos europeos, que también, yo estuve también aplicando, al final, bueno, no salió por una serie de razones, pero es muy, muy interesante. O sea, al final vas allí a Bruselas o a Maastricht, bueno, hay varias sedes y es muy interesante, desde luego. Y creo que no me dejo ninguna. Luego, si queréis, no sé si os habéis apuntado por ahí el email, os paso... Sí. Vamos. Nada, os enseño el vídeo y ya está, y hacéis las preguntas que queráis. Vale, que la gente piense las preguntas. Vale, pues os introduzco un poco. Airbus tiene 3 líneas de negocio. La comercial, que son todos los aviones de aerolíneas comerciales, Airbus Helicopters, que es la parte de helicópteros, y Airbus Defence and Space, que es para la que yo trabajo y que a su vez tiene varias líneas de negocio. Una de ellas, bueno, tiene satélites, electronics, que le llaman, seguridad y transporte aeromilitar. Yo estoy en la parte de transporte aeromilitar y este producto, el MRTT, el Multirole Transport Tanker, es uno de los productos de la línea, de esta business line, de esta línea de negocio. Entonces os enseño un vídeo que resume bastante bien qué es lo que se hace y luego, si queréis, os comento un poquito rápido lo que queráis. Luego os cuento exactamente lo que es, pero vamos, también os puedo ir diciendo un poco. Esto es un avión comercial que viene terminado desde la línea de montaje de Toulouse y en Getafe se modifica para convertirlo en avión tanquero. Es estos aviones que llevan el combustible, vienen los aviones por detrás, se conectan y hacen repostaje en vuelo. Y este es un poco el proceso de fabricación. Más que de fabricación es de conversión, que es como realmente les llamamos.
es que en empresas tan grandes muchas veces la gente trabaja y no tiene el producto cerca, no sabe para lo que trabaja. Os suele ocurrir. Yo tengo mucha suerte porque justo mi oficina está encima de estos hangares. O sea, yo bajo a los aviones pues cada vez que quiero o que lo necesito. Hay otras sedes en las que solo hay oficinas y no hay nada de producción. Entonces no tienes tan cerca el producto final. Esta es la parte, una de las partes del avión que se le añaden, le llamamos boom, y es una pértiga que se conecta a los otros aviones y a través de ella pasa el combustible. Se le añade dentro de la cabina del piloto, la cabina de pilotaje, se añaden unas consolas de espaldas a los pilotos a través de las cuales se controlan todos estos dispositivos que se añaden para el repostaje en vuelo. Hay 2 operarios adicionales, están los 2 pilotos y los 2 operarios adicionales, y desde allí pues está a la espalda justo del piloto, ahora se verá. Se controlan todos los dispositivos adicionales. O sea, la pértiga es un desarrollo totalmente español. Es un diseño y fabricación española. Y el producto en sí. Y aparte de la pértiga lleva pues 2 mangueras en las alas que se le añaden también y que también se utilizan para transmitir combustible. Las mangueras son un pelín más lentas, pero la pértiga llenaría son 80 litros por segundo, o sea, llenan el depósito de un coche en un segundo. Y también tiene un sistema para que el avión reciba combustible de otro avión tanquero. Y bueno, esto es un poquito el trabajo de los de marketing. El interior se queda tal cual. El interior se queda, tú lo ves por dentro y no se percibe ninguna diferencia. Los depósitos que utiliza el avión son los suyos propios. Este modelo de avión, el 330, lleva una capacidad bastante importante de fuel, de combustible, y vamos, lleva 140 toneladas de por sí el avión. Entonces no necesita depósitos adicionales. Es un poco la ventaja del elemento diferenciador de este avión. Luego hay por ahí otros productos similares, pero sí que añaden depósitos. Pues la verdad es que no. Sí que utilizo, al final los conocimientos técnicos sí que se utilizan, porque yo estoy en compras, lo que tengo que hacer, o sea, yo lo que hago, no os lo he dicho, lo que hago en mi puesto de trabajo es la parte hay una parte del trabajo de esta producción que salía en el vídeo que se subcontrata, porque la empresa no tiene suficiente capacidad interna. Entonces esos paquetes de trabajo se identifican, se sacan a concurso y yo soy quien los contrata. Entonces al final a ti te ponen una oferta técnica y lo que tienes que hacer es valorarla, tienes que entenderla. A lo mejor se lo pones a uno de ADE y vas a ver quizás negociar igual que sabría yo, pero no entiende esa oferta. Entonces, pues bueno, el conocimiento técnico sí que se utiliza, pero no estoy directamente diseñando, ¿no? Pues no sé, si no tenéis más preguntas. Pues nada, lo único que me queda decir es daros las gracias por haber venido. Ahora, vamos, a esta hora del vermú, que sé que es complicada. Y también pues a quien me ha dado la oportunidad de venir aquí a presentar un poco todas estas ideas y mi historia. Y nada, yo creo que aquí la clave, un poco las ideas con las que os debéis de quedar es que al final, no es porque quiera hacer publicidad, pero creo que la universidad da muchas oportunidades sobre todo para empezar toda esta estrategia que yo digo, para estancias en el extranjero, etcétera, prácticas, todo esto hay que aprovecharlo al máximo, todo lo que se pueda.
y que bueno, al final el límite o el objetivo se lo pone cada uno. El límite, sobre todo, el límite os lo ponéis cada uno, el que vosotros queréis. O sea, yo creo que cualquier cosa es conseguible. Simplemente hay que proponérselo y marcarse el objetivo. Y poco más. Así que muchas gracias.